esta nueva sesión. Para mí es un gusto saludarles. Primeramente dándole gracias a Dios porque ya casi terminamos esta semana que ha sido de muchos retos. Espero que cada uno de lo que ustedes se haya propuesto lo hayan logrado hacer o ya les falte poquito para completarlo. En este día la agenda que vamos a tratar, primero la reflexión, luego vamos a desarrollar el tema de macros, análisis estadísticos y preguntas que ustedes tengan. Ok, la reflexión de este día dice de la siguiente manera: no tengas miedo a equivocarte, porque de los errores y aciertos el corazón se va nutriendo y el alma fortalecido. Vive tus sueños. Básicamente la reflexión está centrada en los aciertos. Muchas veces nosotros tenemos miedo a equivocarnos, tenemos miedo a hacer algo por los errores que se puedan cometer, pero recuérdense que la vida está llena de una gran cantidad de experiencias que uno va adquiriendo y no necesariamente porque siempre acerté en lo que tenía que hacer. Entonces, a veces todas esas experiencias negativas nos sirven a nosotros para formarnos más. Todas esas experiencias positivas para hacer mejor las cosas, ¿verdad? No importa el tipo de proyectos que ustedes vayan a emprender, como puede ser algo muy pequeñito o puede ser algo bastante grande que ustedes lo han venido pensando desde hace mucho tiempo. Es bien importante que ustedes pues tomen todo lo positivo, que ustedes puedan aprender de esas experiencias y pues a luchar por sus sueños, ¿verdad? Ustedes están próximos a irse a la universidad, probablemente alguno de ustedes ya está pensando en independizarse, está pensando que quizás va a estudiar un técnico o que va a trabajar y estudiar porque se quiere comprar su carro o quiere mejorar el carro que tiene o quiere comprarse una compu, etcétera, etcétera. Ya metas concretas, sueños concretos. Cuesta un montón, pero si nosotros analizamos en todo lo que nos equivocamos, analizamos en lo que nos ha salido bien y mejoramos, pulimos ese proceso, creo que vamos a lograr tener, mejor dicho, grandes resultados. Y yo espero que a la vuelta de unos 10 años, tal vez poder encontrármelos ya sea en las redes o presencialmente y que me cuenten que son gerentes, son dueños de un negocio, son encargados regionales de alguna empresa. O sea, son tantas cosas que ustedes pueden lograr hacer, ¿verdad? Así que los invito a esto, ¿verdad? A luchar por sus sueños y recuérdense, siempre tomar lo positivo de todo lo que nos pase y todo lo que hagamos bien, seguirlo mejorando. Ok, iniciamos. Ok, en esta sesión vamos a trabajar lo que son las macros y los que son los análisis estadísticos. Las macros hay dos caminos para poder trabajarlas. Una es utilizando la herramienta de grabación de macros y la otra es utilizando código asociado. Nosotros por el factor tiempo y por los objetivos del curso lo vamos a trabajar con la opción de grabación de macros. Pero al momento que vayamos grabando la macro, ustedes van a observar también que esta macro automáticamente se van generando todas las instrucciones. Para comenzar a desarrollar este tema, quiero hacer énfasis en lo siguiente. Para que ustedes puedan desarrollar todas las acciones, es importante que el libro de Excel lo guarden como una macro. Entonces, cuando ustedes le den guardar como a lo que ya llevan avanzado, siempre es recomendable que tengan una copia por cualquier daño que se pueda dar en los archivos, pero en el caso de las macros, el archivo que usted ya tiene avanzado lo va a volver a guardar. Elige la opción guardar como, elige el lugar donde usted lo quiera guardar y aparte de eso, en el tipo, para que la macro me pueda funcionar. El tipo tiene que decir libro de Excel habilitado para macros. No se le vaya a olvidar eso, por favor. Libro de Excel habilitado para macros. Entonces usted observará
que cuando se lo guarde de esa manera va a cambiar un poquitito el icono de Excel, pero es porque lo he habilitado para macros. Entonces no se le voy a olvidar hacer eso porque si no, no le va a funcionar. Bueno, para explicar ese tema de macros, he desarrollado previamente un menú en donde me he valido de los que son la parte de autoformas que ya vienen definidas acá, ¿verdad? En formas y usted elige y todo eso. Entonces, previamente, por lo general el menú es lo último que se hace porque yo ya tengo desarrollado todo mi proyecto. Entonces, vamos a proceder a grabar una macro. Entonces, para grabar la macro, yo me voy a ubicar en el apartado donde yo quiero comenzar a grabar. Me voy a ir acá a la ficha. Vamos a revisar en la ficha programador. Si en el caso que la ficha programador no estuviese habilitada, esto se va a archivo, se va a opciones. Acá le da personalizar cinta de opciones y acá selecciona programador. En el caso de que usted no la tenga habilitada, porque a veces si no se utiliza esta función o dependiendo del tipo de instalación, no viene o no se instala por defecto, sino que nosotros tenemos que habilitarla. Entonces, archivo, opciones, personalizar cinta de opciones y le da el chequecito acá al programador. Entonces, estando en lo que es la ficha programador, nosotros vamos a observar acá que me va a aparecer grabar macro. Vamos a ver si no me desconfigura eso. Vale, aquí está, grabar macro. Entonces, esa es la opción. Acá en la ficha programador y acá tenemos lo que es grabar macro. Entonces, cuando nosotros habilitemos esta opción, todo lo que yo haga en el libro de Excel va a ser la macro. Entonces lo que yo quiero es que como eso es un menú de opciones, usted puede mejorar esto, puede ponerle unos botoncitos más llamativos, puede utilizar los colores que usted quiera, es decir, puede personalizarlo. Acuérdese que a veces un producto se vende por la apariencia y luego se ve la funcionalidad, pero a veces en la parte de informática un software tal vez no se pueda vender porque el usuario va a decir, no, es muy difícil usar, no, es muy aburrido, no, yo no le entiendo ninguna de esas opciones. Entonces, como se está presentando un proyecto ya más formal, pues tiene que jugar con esta teoría de colores que en algún momento trabajó en las clases de plástica, ¿verdad? Combinación de colores y todo eso para que se vea bien bonito, bien llamativo, porque la estética es importante también. Entonces, todo lo que yo haga se va a estar grabando. Entonces, lo que yo quiero es que cuando yo le dé clic a este botón que se llama planilla de pagos, me voy a ir acá a la hoja pago y me voy a ubicar ahí. Es como un hipervínculo que nosotros vamos a hacer. Pero no vamos a utilizar así un hipervínculo, sino que una macro. Venimos, le voy a dar clic en grabar macro. ¿Cómo se va a llamar? Le voy a dejar macro 1 o también usted puede asociarle una combinación de teclas, pero tiene que tener claro que esa combinación de teclas no puede ser una de las que ya se están utilizando. Por ejemplo, control P yo no la puedo utilizar porque ya tiene una función acá en el paquete de Office. Entonces por el momento le voy a dejar macro 1. Aceptar y lo único que va a hacer es irse a la hoja pago. Me ubico en cualquier celda y le doy detener grabación. Entonces, porque eso es lo único que voy a hacer. Voy a asignar a este botoncito, voy a asignarle la macro que acabo de grabar y que se llama macro 1. Entonces le voy a dar clic derecho, le voy a dar asignar macro y si se fija, acá me aparece y me va a ir mostrando el listado de macros que yo tengo, que sería la macro 1. Voy a aceptar, guardamos cambios y si se fija, como ya el libro está habilitado para macro, ya me aparece el hipervínculo. Me voy acá y ya se cambió a la hoja pago. Entonces voy a hacer lo mismo, pero lo que voy a hacer es ubicarme acá en este botoncito regresar menú para regresar al menú principal. Entonces nuevamente me ubico acá, otra vez grabar macro, va a ser la macro 2, o si se quiere ponerle regresar, puede personalizarlo, le doy a aceptar y me voy a ir al menú y voy a detener la macro.
Entonces, ¿qué significa esto? Me voy acá, le voy a dar clic derecho, asignar macro, y esta sería la macro regresar. Le doy a aceptar y mira, ya estoy acá. Entonces, si se fija, en realidad este tema de las macros así grabadas no tiene mayor complejidad. Si yo me voy al editor de Visual Basic, pues hasta el momento para la macro 1, este es el código que me ha generado. Este es el código que me ha generado acá. Seleccionó la hoja pagos y se ubicó en este rango de celdas, y ahí es donde yo voy a estar yendo, regresando. Ese es el código asociado, ¿verdad? Pero nosotros lo hacemos también por cuestiones de tiempo, porque esa sería otra sesión completamente, ver las instrucciones básicas de Visual Basic para manejarlo. Entonces, y así usted va a repetir ese proceso para cada uno. Por eso yo le digo que este es el último paso que usted realiza para asociar el menú. Vamos a repetirlo nada más para el ejercicio 2. Bueno, realmente aquí dice ejercicio 2, lo voy a asociar o le voy a cambiar el nombre a esto. Vamos a ver, cambiar nombre. Le voy a decir que este es el ejercicio 2. Entonces, otra vez, me voy a ir acá en la ficha programador, le voy a dar grabar macro. Sí, le voy a dejar macro 3, o si usted quiere, le puede ir poniendo ejercicio 2, ejercicio 3, como sea, ¿verdad? Aceptar, me voy a ir a la hoja ejercicio 2, me ubico en cualquier celda, detener grabación. Entonces, regreso acá al menú, ejercicio 2, vengo acá, le voy a dar asignar macro, y esta sería la macro 3. Aceptar, y aquí está. Entonces, de cada hoja donde yo ingrese, tengo que tener la opción del menú a regresar. Entonces, este es un proceso repetitivo que usted va a estar haciendo para cada una de las hojas que usted tenga en su proyecto, que espero que esté bien organizado. Incluso también, quienes me estaban preguntando que si podían ponerle a los botoncitos imágenes que se habían creado, que las habían creado, no hay ningún problema. Recuérdese que aquí son todas las habilidades que usted va adquiriendo a lo largo del proceso de enseñanza y a lo largo de todas las materias que usted ha cursado, no solamente una materia. Entonces, creo que me preguntaban eso por la parte de diseño. Ok, entonces, este es el tema de macros. Hay muchas más cosas que podemos hacer, ¿verdad? Pero para efectos de lo que nosotros estamos buscando, pues eso es lo que vamos a entender como macros. Vale, el siguiente paso es hacer el análisis de datos. Cuando nosotros nos vamos a datos, aquí me aparece esta opción, herramienta de análisis de datos, pero no necesariamente siempre me va a aparecer habilitada. Entonces, si en caso que no me apareciera habilitada, me voy a ir a archivo, opciones, complementos. Si ustedes nunca han utilizado esta opción, probablemente no esté habilitada, o tal vez sí porque alguien más de su casa lo ha utilizado o lo utiliza en su trabajo, porque no solamente es por aspectos educativos nada más. Entonces, si no me aparece, ¿a dónde va a aparecer por defecto? En la ficha datos. ¿Cómo se llama esta opción? Se llama análisis de datos. Entonces, si no aparece, usted se va a ir acá, se va a ir a archivo, después de archivo se va a ir a opciones, y acá en opciones va a elegir complementos, selecciona herramientas para análisis y luego aceptar. Ok, entonces lo que ya tenemos nosotros acá, tenemos esta herramienta y aquí están todos los tipos de análisis que yo puedo realizar. Para iniciar, vamos, para efectos de lo que nosotros estamos estudiando, vamos a hacer dos tipos de análisis, el análisis descriptivo y el histograma. Entonces, para el análisis descriptivo, nosotros tenemos que elegir una de estas variables, de todas las que nosotros tenemos acá. Obviamente tienen que ser, tienen que ser unas variables numéricas. Vamos a hacer el análisis descriptivo para la variable salario. Entonces lo que nosotros vamos a hacer acá es, nos vamos a ubicar en esta celda, en cualquiera de estas celdas de esta hoja, yo le he puesto descriptiva, análisis de datos,
Y acá voy a elegir la opción que dice estadística descriptiva. Le doy a aceptar y me está diciendo el rango de entrada. El rango de entrada, en este caso, sería mi columna. Vamos a ver si no me da problema seleccionar el nombre de la columna. Ok. Entonces, le voy a decir acá que en una hoja nueva que me lo habilite, no necesariamente en la descriptiva, y que quiero el resumen de las estadísticas, ¿sí? El resumen de las estadísticas y ya vamos a ver qué significa eso. Vamos a quitarle el salario porque no me está permitiendo porque tiene el salario. Voy a dar a aceptar y aquí está. Entonces aquí nosotros solamente lo personalizamos y esta es la estadística descriptiva, salario, para la variable salario. Fíjense que a veces, dependiendo de las versiones que tengan del Office con el que trabajen, sí les permite seleccionar todo. ¿Qué es esto de estadística descriptiva? Acá le menciona esa herramienta de manera automática, le hace el cálculo de las medidas más utilizadas en la estadística con respecto a una variable. Por ejemplo, cuál es la media, cuál es la mediana, el error típico, la mediana, la moda, varianza, la kurtosis, rango, mínimo, máximo, suma, cuenta. Que todo esto, pues ustedes cuando ven la parte de estadística, ahí pues hacen la interpretación de todo este análisis. Acá se les está mostrando cómo funciona la herramienta para que vean que ustedes lo pueden hacer en un par de pasitos más rápido todo este análisis, porque también lo pudiésemos haber hecho paso por paso introduciendo la fórmula de la media, del error típico, pero sencillamente en Excel se ha programado esta herramienta que se llama análisis de datos y específicamente nos estamos centrando en la estadística descriptiva porque se puede hacer un análisis de varianza de factor, análisis de Fourier, prueba F de avanzada de las muestras, etcétera, etcétera. Pero en estadística que ustedes manejan es lo que nosotros trabajamos acá directamente. Entonces, esto, ¿verdad? Eso es lo que ustedes tienen que hacer. Entonces la idea es que conozcan esta herramienta y como les he mencionado otras veces, no solamente para obtener una nota, sino que esas son herramientas que en la práctica se utilizan en el área de mercadeo para medir tendencias o medir situaciones de cómo va evolucionando un producto determinado, si vale la pena abrir una nueva sucursal o no vale la pena abrir una nueva sucursal, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ese sería el análisis descriptivo. Lo vamos a poner acá. Análisis descriptivo de la variable salario. Entonces, con lo que ustedes han aprendido en lo que es la estadística, ustedes ya saben interpretar todo eso. Porque en la estadística no solamente se trata de los datos, de los números, sino que la interpretación que ustedes le pueden dar a esta información que me está presentando. Ok. Bien, ahora vamos a ver otra de las herramientas que viene dentro del análisis de datos, la creación de histogramas. Un histograma es una representación gráfica de una variable en forma de barras, donde la superficie de cada barra es proporcional a la frecuencia de los valores representados. En el eje vertical se presentan las frecuencias y en el eje horizontal los valores de las variables, normalmente señalando las marcas de la clase, etcétera, etcétera. Entonces, para poder hacer esto, lo vamos a hacer de una forma manual y también lo vamos a hacer utilizando el análisis de datos. Para poder hacer ese análisis de histograma, primero necesitamos saber a qué variable se lo vamos a hacer. En nuestro caso, se lo vamos a hacer a horas extras. Luego, para las horas extras vamos a obtener toda esta información, el valor mínimo, valor máximo, cantidad de datos en el análisis,
número de intervalos y la amplitud de intervalos. Ok. Entonces vamos a decir que para el valor mínimo, que estamos hablando de las horas extras, obtenemos este dato. Dice que el valor, en este caso el valor mínimo es 0. Vamos a obtener el valor máximo. El rango comienza en J2. Aquí vamos a poner el valor max J2. Cantidad de datos en el análisis. Vamos a copiar esto otra vez, que siempre inicia en J2. Y para la cantidad de datos en el análisis, vamos a utilizar la función contar. Cuenta el número de celdas de un rango que contiene números. Entonces hay 207 datos. Acá, el número de intervalos. Para el número de intervalos ya hay una fórmula estadística que sería 1 más 3.322 por logaritmo base 10. Y vamos a poner el número de datos que nosotros tenemos en nuestro análisis, que sería este. Esta fórmula nos va a dar como resultado la cantidad de intervalos que nosotros vamos a manejar en nuestras clases. Lo vamos a aproximar a 9 intervalos. Otra vez, la fórmula sería 1 más 3.322 por logaritmo base 10 de la cantidad de datos en el análisis. Esa es una forma estadística que ya está establecida. Nosotros solamente la vamos a implementar. La amplitud de los intervalos, es decir, en cuánto va a ir creciendo en cada intervalo. Entonces, la amplitud de los intervalos le vamos a restar al número máximo, le vamos a restar, vamos a ver, al número máximo le vamos a restar el número mínimo y eso lo vamos a dividir entre el número de intervalos, que en este caso sería este. Entonces, la amplitud es de 1.67, lo vamos a aproximar a 2. Entonces, ahora estos datos me van a servir a mí para armar los intervalos de las clases. Entonces, la primera clase va a ir en este caso, fíjense bien, va a iniciar en 0, 2, porque dice que la amplitud de los intervalos va de 2 en 2. El otro va a ir 3, 5 y así sucesivamente, que es por el formato. Entonces, el primero va a ir, como va a ir creciendo de 2 en 2, vamos a ver, si no me he equivocado, 15, entre el número de intervalos que sería 9, ¿verdad? Entonces tenemos esta parte. Y la amplitud sería de 1.62, sería aproximadamente, siempre lo vamos a aproximar, son 9 intervalos. Entonces sería 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, vamos a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 16, 18. Estas serían las clases que nosotros vamos a tener. Entonces, como quería, de 0 a 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y así sucesivamente, pero solamente vamos poniendo el límite máximo. Entonces vamos a sacar la frecuencia, es decir, cuántos valores de los que yo tengo acá están en el rango de 0 a 2, cuánto de 3 a 4, cuánto de 5 a 6 y así sucesivamente. Entonces, vamos a venir, tengo esto acá, lo vamos a arreglar y para calcular esto voy a seleccionar todo el rango de celdas y vamos a utilizar la función frecuencia. Vamos a ver si no me da problemitas eso. Le voy a poner frecuencia y me dice que le diga los datos. Entonces los datos yo los tengo acá en la hoja pago, que sería todo mi rango de horas extras. Esos serían los datos, ¿verdad? Porque para esta variable es que yo estoy haciendo el análisis. Luego me dice que le diga los grupos. Los grupos son los que acabamos de sacar acá, que sería este. Entonces, esta fórmula, como yo la estoy haciendo para un grupo completo de datos, no solamente me funciona con darle Enter, sino que tengo que darle
presionar la combinación de teclas Control Shift Enter y aquí me va a sacar el rango de todos los datos, la frecuencia de 0 a 2, en este caso, como estamos hablando de horas extras, ¿verdad? Hay una frecuencia de 32, de 3 a 4, 31 y así sucesivamente. Ahora bien, eso lo hemos hecho manual para comprender el porqué de las cosas. Vamos a hacerlo, vamos a ir a datos, análisis de datos y lo voy a hacer utilizando esta herramienta que se llama histograma. Entonces, esta herramienta que se llama histograma me dice el rango de entrada, sería nuevamente la variable que yo estoy analizando y el rango de clase sería esta que yo tengo acá. Entonces, en el rango de entrada, otra vez voy a seleccionar mi rango de horas extras, mi rango de clases que sería esta y vamos a dejarlo ahí, ¿verdad? Crear el gráfico porque necesito un gráfico también. Le voy a dar a aceptar y aquí está. ¿Ve? Entonces vamos a ver, lo pudiese haber dejado en la misma hojita, no hay ningún problema. Vamos a ver a dónde lo tenemos. Aquí está. Y aquí está. 32, 31, 23, 19, 34. En este caso 34, 20, 14 y aquí está. Entonces lo hicimos manualmente porque a veces no comprendemos el porqué de las cosas. Y luego lo hicimos utilizando la herramienta análisis de datos y me dio, ese es el histograma para las horas extras. Histograma para las horas extras. Entonces, y aquí ustedes solamente me le agregan la interpretación, ¿verdad? Ponen aquí una cajita de texto y cómo usted interpretaría, cómo se lee este gráfico, básicamente. Porque recuérdense que siempre va orientado esta parte a que nosotros expliquemos cómo se interpreta, ¿verdad? Entonces, en el análisis estadístico, estas son las dos herramientas que vamos a verificar. La herramienta de estadística descriptiva, que le hicimos para la variable salario, igual acá la interpretación, y luego la herramienta de histogramas, que lo hicimos para la variable horas extras. Entonces, en el caso del histograma, yo se los expliqué cómo ir obteniendo cada uno de esos datos para determinar las clases y luego utilizar la función frecuencia. En la función frecuencia les decía que había que tener mucho cuidado porque como estamos tomando como referencia una matriz de datos que sería todo el conjunto de datos que para ese caso era el de horas extras, tendríamos que después de colocarla, como no es una función así normal, nosotros tenemos que hacer uso de la combinación Control Shift Enter para que me dé el resultado, ¿verdad? Y él automáticamente le agrega esas llavecitas porque si se fijan yo en ningún momento se las he puesto. Este tipo de herramientas se utilizan mucho en diferentes áreas, ¿verdad? Entonces, en un momento, usted que ya está próximo a salir del colegio, en un momento, dependiendo del área donde usted se vaya, pues probablemente haga uso de todas estas herramientas y a veces es bien importante el comprender el porqué de las cosas. Entonces, eso es lo que teníamos preparado para esta sesión. Espero les sirva bastante para que ya terminen de completar su portafolio y muchos éxitos en cada una de las actividades que se encuentren realizando. Cuídense.